Pues vamos a empezar el día de hoy. Quedamos que íbamos a ver la parte escrita, lo que va a conllevar tu próximo examen. Y vamos a ver pues unos tips, ¿no? Y hacer un repaso de vocabulario que habíamos visto también a la hora de escribir. Eran los adverbios de secuencia, ¿no? Entonces, rápidamente nos vamos a lo que es tu guía de el examen y la parte escrita. Ay, ahí está. Y para la parte escrita menciona que no se va a hacer una tarea 1 y tarea 2, donde se va a expresar, tienes que expresar de forma escrita, donde va a haber un rango de palabras de 90 a 110, ¿no? Y puede ser una carta, un correo electrónico, una historia o un artículo, ¿no? Entonces realmente va a ser un texto bastante corto, no va a ser un texto tan extenso. Y tú, bueno, el tiempo del examen para esta parte son 30 minutos, ¿no? Entonces nos menciona que hay que respetar el tema, hay que utilizar el formato, ya sea formal o informal, correspondiente al contexto que se te va a dar, y pues se tienen que utilizar las palabras solicitadas. No hay que utilizar los signos de puntuación obviamente palabras de forma correcta, ¿no? Tanto mayúsculas y minúsculas y vocabulario, ¿no? Que en este caso principalmente le da mucho peso a la gramática, que es la que hemos estado viendo pues casi todas las clases, y vocabulario, ¿no? Vocabulario que yo creo que ya tenemos, ¿no? El adecuado, el suficiente. Entonces, pues para ello vamos a ver primeramente lo que sería la estructura de una carta, un correo, una historia y un artículo, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos a la siguiente pantalla. Dame un segundo. Y tenemos este ejemplo de aquí, ¿no? De hecho es un test también, pero vamos a directamente al ejemplo. Y para una carta, ¿no? Por lo general suele tener este tipo de estructura, ¿no? Tenemos, en este caso, una carta de correo electrónico, donde tenemos el to, from, ¿no? Y el subject, ¿no? De quién, para, y ahora sí que el motivo, ¿no? De la carta. Entonces, pues colocamos por lo general, si es un correo electrónico, pues iría la parte aquí, ¿no? La dirección del correo electrónico. También aquí iría una dirección, digamos, de correo electrónico de la persona que lo está mandando. Y le daríamos un título a la carta, ¿no? Un título general de qué trata la carta. En este caso, dice Digital Marketing Executive Application, ¿no? Sería una carta para presentarse para aplicar a el puesto que están solicitando. Entonces, en este caso, en marketing digital, ¿no? Para ejecutivo en marketing digital. Aplicación, ¿no? Entonces, por lo general, en las cartas, además de tener esta parte, si no es un correo electrónico y es una carta tal vez como presentada en papel, escrita,
¿no? Se suele colocar fecha, ¿no? Como en las cartas en español, ¿no? La fecha, colocamos motivo, ¿no? De la carta. Y ahora sí empezamos con... Dame un segundo, ok. Y ahora sí empezamos con lo que es la parte escrita de la carta, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí primeramente una presentación, ¿no? Una presentación que dice, Dear Mr. Jones, ¿no? Que en este caso sería la persona a quien va dirigida la carta. Entonces, puedes iniciar con esta parte aquí como querido o estimado, o, o to write into me concern, maybe. Entonces, dependiendo de a la persona a quien le estés escribiendo la carta, pues se le va a colocar a quién se le va dirigida. Ujú. Hasta aquí vamos bien, más o menos. Todo bien. Ok. Después continuamos ahora sí como tal, ya con el texto de la carta. En este caso vamos por los motivos, vamos también por, como en este caso, la idea es darse a conocer para aplicar al puesto que se está solicitando, pues inicia con también sobre sus habilidades, puede hablar sobre trabajos que ya ha tenido relacionados a, ¿no? O cómo se ha desarrollado en cuanto a su carrera, etcétera. Termina y ya empieza con por ejemplo, aquí dice, le coloco mi CV, ¿no? Para que tenga más información. Se despide y termina con su nombre, ¿no? Como tal, firma la carta, ¿no? Entonces, en este caso, esta carta, pues quedamos que es para, en esta situación, que quiere aplicar al puesto que es, eh, que tenemos aquí. Ujú. Entonces, también hay que tener muy en cuenta el tipo de carta que vayamos a escribir. Si es una carta formal o una carta informal. Habíamos visto que hay mucho vocabulario que puede ser utilizado de forma formal y vocabulario que es más para conversaciones informales. Entonces, cuando se trata de hacer ciertas construcciones o que se suelen hacer mucho en textos, como nada más escriben las primeras letras de las palabras, de las frases, pues en este tipo de cosas, pues no se puede hacer, ¿no? Aquí tienes que escribir completamente la oración. ¿Ok? ¿Vamos bien, más o menos? Sí, todo bien. Ok. Y pues tenemos aquí, por ejemplo, parte de lo que ya habíamos visto o algo muy similar a lo que eran los adverbios de secuencia. En este caso tenemos, por ejemplo, following, initial research, ¿no? Que sería algo como siguiendo finalmente en lo que se le acaba de dar. Y en este caso a lo mejor no inicia con first, second, ¿no? Más bien inicia directamente con yo estoy interesado, yo le escribo esta carta, la finalidad de esta carta, ¿no? O mi nombre es y estoy interesado en, ¿no? En este caso dice, eh, estoy escribiendo en respuesta a su anuncio
para el puesto como ejecutivo en marketing digital. Y ahora sí, inicia. Mi nombre es y soy o me dedico a, ajá, yo llevo tantos años de experiencia o tal vez no las tienes, pero yo he trabajado en tal. No, yo creo que soy la persona que necesitan. Ajá. Y luego empieza aquí como las cosas que sabe hacer, ¿no? Bulk of my work involves designing and implementing online marketing companies across a range, ¿no? Luego dice, I'm very comfortable using, también remarca, ¿no? Como sus habilidades, me siento capaz, soy, no sé, proactivo, etcétera. Nos da un poco de historial de en lo que ha trabajado, ¿no? En este caso yo siempre he trabajado en, ¿no? Me gustaría tener la oportunidad, ¿no? De a lo mejor de entrar, de que me dieran la oportunidad de aplicar, ¿no? Por mi, no sé, mi larga experiencia o por mi entusiasmo para continuar. Justamente esto sí es muy importante cuando se trata de este tipo de cartas, ¿no? Para continuar en mi desarrollo profesional y personal. Creo que esta frase casi siempre va, ¿no? Siguiendo, pues, la reseña que le acabo de dar, siguiendo toda la información anterior, ¿no? Ya le da como que, pues, estaría muy agradecido si me dieran la oportunidad, etcétera. Aquí le menciona que por favor no se le olvide revisar o aquí le adjunto mi CV, ¿no? Mi curriculum vitae. Espero obtener una respuesta de usted o me mantengo al pendiente por una respuesta. Termina, ¿no? Con la firma. Entonces, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Creo que no hasta ahora. Ok. Ahora, muy importante también, cuando estamos escribiendo cartas o, bueno, cualquier tipo de texto, es muy importante recordar que hay que colocar las mayúsculas y minúsculas como deben de ser. No quedamos que las mayúsculas siempre van a ir al inicio de una frase y van a ir después de una coma. Si tenemos alguna palabra, por ejemplo, no sé, entre comillas, en este caso creo que aquí no hay ninguna, pues se colocaría, ¿no? La palabra o la frase, la primera palabra en mayúscula. En este caso, aquí, como es el puesto, ¿no? Para recalcar que es para el puesto tal, cada una va en mayúsculas. Entonces, nombres propios también van en mayúsculas, ¿no? En este caso, el trabajo al que se dedica igual, ¿no? Yo soy, yo me dedico a. Entonces, en cada punto, o después de cada punto, o el siguiente párrafo inicia con mayúsculas. Ahora, si te das cuenta, de hecho, no tiene por ahí ninguna coma hasta el final, ¿no? De hecho, es como, puede ser común, ¿no? Que no se coloquen comas, a veces no es necesario, a menos que estés haciendo un listado de cosas en el texto directo, ¿no? Y quedamos que cuando hacemos un listado puede ser, no sé, comparando algo o diciendo, pues cosas como estas, ahí sí tendríamos que colocar una coma, etcétera. ¿Vamos bien, más o menos? Sí, 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 todo bien. ok.
También es importante que cuando estemos escribiendo hay que colocar, como mencionaba en tu guía, vocabulario que se note, ¿no? Que es vocabulario al nivel al que nos estamos postulando, que en este caso es el B2, ¿no? Entonces, aquí como tal, pues vocabulario podría ser un vocabulario muy, muy formal, ¿no? Como yo estoy escribiendo en respuesta a su anuncio, ¿no? Mi trabajo está involucrado en o se desarrolla en, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el uso de success, ¿no? Tenemos acá, no sé, creatividad e innovación, entusiasmo, desarrollo profesional y personal, research, o the opportunity to discuss this position with you in person. Aquí como que está alentándolo a que sí le den una cita para hablar sobre el trabajo. Attach, por ejemplo, adjunto. Entonces, todo este vocabulario, la mayoría, pues es vocabulario que ya hemos aprendido, que hemos trabajado en estos meses, ¿no? En los libros. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. No, creo que no. Ok. Después pasamos a, esta es una carta, el otro, o bueno, correo electrónico, pues ya quedamos que es casi igual, lo único que cambia es la parte de arriba, puede cambiar también la parte de abajo del texto, la estructura más que nada de cómo va la carta, ¿no? De hecho, a ver, dame un segundo, voy a buscar una carta así súper rápida que diga an email difference. Y vamos a ver. Mm, mm, a ver, dame un segundo. No, email versus letters. No, key differences. ¿No? Diferencias clave. Dice, emails and letters differ in several ways. Emails are digital, sent instantly. Ok, ya sabemos que son digitales, que se mandan al instante, pero es que queremos ir directamente a la parte escrita. Message can be sent to validate one. Second can also be accessed to any time. Ok, tonalidad. Tonality of email and letters. Ok, dice un email puede ser informal, pues sí, puede ser formal e informal, ¿no? Puede ser formal o como forma también profesional, dependiendo de quién se está mandando. Y una carta, por lo general, es una carta formal. Sends to access hello. Body language attend. Environment making, environment impact of sending emails with letters. Pues no nos pone mucha información sobre cada uno. A ver, vamos directamente a la estructura, donde tengamos un ejemplo.
Ok, bueno, no tengo como tal ahorita en este momento donde podamos comparar ambos, pero no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta por el momento. No, creo que sí, generalmente las cartas son como más formales, Ujú. pero bueno, por lo que vi es más o menos la estructura similar, solo se agregan como algunos puntos. Pues sí, bueno, en este caso tenemos aquí, por ejemplo, una carta informal y formal, ¿no? Que dice, hey, y luego, ¿no? Inicia con el nombre, ¿no? Thanks y tu nombre, ¿no? Y en este caso, para que se suene más formal, ¿no? Pues ahí tenemos aquí el motivo, la razón de la carta y yours sincerely y tu nombre, para que se vea mucho, mucho más formal. Pero en este caso tenemos como ejemplos de formal e informal. Ah, justo lo que habíamos visto, ¿no? En la parte informal sí se suelen colocar contracciones, incluso para las que son frases por frases, ¿no? Que son muy comunes en los mensajes de texto, pero en este caso para vocabulario formal tiene que ir la oración completa, no, no puede ir el I'm o it's o I'll, tiene que ir completo. Si es informal puede ir sin ningún problema. Esta parte también es muy, muy importante de que no se nos vaya a pasar. Ok. Bueno, entonces, pues esta es por parte de lo que serían las cartas, ¿no? Ahora vamos a la parte que tenemos, carta correo electrónico, una historia, ¿no? Ok. Ya hemos escrito historias, ¿no? De hecho, una historia puede ser un relato y un relato puede ir en diferentes tiempos verbales. Puede ir en presente, puede ir en pasado, puede ir en futuro. No, si regresamos a la parte de la carta, en la carta vemos que la mayor parte va en presente simple, presente continuo, porque estamos hablando de yo tengo, yo soy, ¿no? Y también puede ir en pasado, por ahí si yo he trabajado, he estado, ajá. Y en una historia, pues sí, puede ir en futuro, puede llevar muchos más tiempos verbales. Hemos visto diferentes tipos, tiempos verbales. Y hemos trabajado como tal con historias directamente en presente, directamente en pasado, directamente en futuro. Pero sabemos que a la hora de hablar de historias o estar hablando de una historia, pues hay situaciones en que a veces la historia va en presente y luego continúa en pasado, hablando de una anécdota que pasó, hablando relacionado a, y luego continúa en un futuro. ¿No? No sé si llegamos a leer o si llegué a leer contigo el de The Importance to be Earnest. No, Creo que no. ok. Entonces dame un segundito para encontrar el libro, pero yo creo que hemos visto diferentes ejemplos, incluso en el libro, en los libros que hemos estado trabajando, como son el caso de los artículos. No vámonos directamente al artículo de aquí del libro, en lo que busco el, la historia de Ernest. Aquí. En este caso tenemos un artículo, ¿no? Ya nos saltamos de historia a un artículo. Esto es como tal un artículo, puede ser de una revista,
Y hemos visto diferentes en este libro, y casi la mayoría inician dependiendo del contexto, si es una entrevista o si es una historia de algo, siempre dan un título llamativo. Un título llamativo y relacionado de lo que trata el artículo. Tenemos aquí en este caso, pizza, the world's favorite food. Y siempre inicia dando un contexto o una información de qué se trata o de qué es. En este caso habla sobre que la comida siempre, que la comida va en cambio, ¿no? Siempre ha estado en cambio. La comida que nosotros hemos comido siempre está en constante cambio, ¿no? Y ella empieza con un poquito sobre la historia, de cómo ha cambiado, ¿no? Cuando tuvimos la primera pizza, ¿no? O sea, todo lo que fue relacionado a la pizza, ¿no? En este caso de esto habla el artículo. Hemos tenido otros artículos, como por ejemplo el de aquí, que nos habla de la historia de, no me acuerdo cómo se llama aquí, de Mark, que nos hablaba sobre cómo él ha vivido sin dinero prácticamente, sin gastar dinero, cómo ha llevado su forma de vida sin gastar dinero y cómo él ha aprendido y desarrollado habilidades para poder vivir sin necesidad del dinero, ¿no? Y nos habla mucho, pues, como de qué es lo que come, ¿no? O cómo es que se puede vestir, o de dónde saca su ropa, ¿no? Su comida, su casa. Entonces nos habla como de esta forma de vida, estilo de vida. Y igual nos inicia, ¿no? Un título llamativo referente a lo que es el, eh, el artículo. Nos habla, ya inicia en esta parte, creo que yo recuerdo que nosotros lo ordenamos. Oh, no, mentira, no creo que estaba ordenado. Ok, sí, y bueno, en este caso inicia, por ejemplo, con una pregunta relacionada al título. No, el hombre que no tiene dinero, que vive sin dinero, el hombre sin dinero. ¿No? ¿Te puedes imaginar vivir sin dinero? ¿No? Entonces, justamente inicia con esta parte, nos empieza a preguntar si te imaginas, si has vivido un evento similar, y empieza ahora sí con la historia, ¿no? Y lo que hace. Ok. Hemos visto otro por acá. Hemos visto, la verdad es que hemos visto varios. Acá tenemos, no, The World's Happiest Cities. Y en este caso habla sobre diferentes lugares, ¿no? Habla sobre diferentes lugares, nos da una reseña de los lugares, y en este caso pues podemos hablar de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué te recomienda o qué no te recomienda. Aquí ya depende mucho de el texto o el énfasis al que le quieras dar, de por qué sí o por qué no visitar el lugar, o las mejores actividades que puedes hacer en el lugar. Entonces, este es otro ejemplo. Igual, vocabulario, pues va relacionado a la situación que te esté tocando. Tenemos otro, que en este caso es, ¿no? Alive in Paintings, de Frida Kahlo Story, ¿no? Y nos habla sobre la vida de de Frida Kahlo. Nos da en este caso una introducción, quién fue ella,
¿no? O qué hizo. Y ahora sí ya nos empieza a dar, ¿no? Por ejemplo, empieza con su vida, lo primero que se sabe, lo que se ha hecho, resalta eh, todas las cosas, actividades que haya resaltado en su vida y termina con la fecha de su muerte o la edad en la que murió, ¿no? Y lo que pasó, lo que se hizo en ese momento en que falleció, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de artículos, va dependiendo de lo que te toque hablar. Como son prácticamente 110 palabras, yo creo que la verdad es que va a ser incluso a lo mejor un poquito más corto. Yo creo que a lo mejor de aquí a aquí ya terminaste, ¿no? No va a ser necesario hacer un texto tan largo, pero sí, ¿no? Trata de, pues, contar, ¿no? También tus palabras para que, bueno, más bien trata de que tu texto sea lo más largo posible. O sea, no te quedes con justo el asiento, no, justo 100 palabras. Ah, no, sí dice, es de 90 a 110, que dice que no te puedes pasar. Pero así trata de hacer tu texto lo más largo posible y ya si te toca eliminar palabras, pues lo que puedes hacer es eliminar eh, ciertas frases que creas que no sean redundantes o importantes en tu texto, ¿vale? Ok. Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. En ese caso que dice que, por ejemplo, no sé, me pasé como dos o tres palabras y a lo mejor mi texto es como informal, podría ser contracciones. Sí, también es yo siento que sí es muy válido hacer contracciones, porque al final de cuentas, pues justo es informal, ¿no? Y lo puedes contar como una sola, porque es una contracción. Igual si tú, como mencionas, a veces te pasas por dos, tres palabras, cinco palabras, a lo mejor y si le quitas por ahí alguna que otra palabra al texto, no va a cambiar mucho el contexto. Acuérdate que hay situaciones que hemos visto donde no se suelen repetir tanto las palabras, y más cuando son conversaciones. O sea, es una pregunta y ya sabes a qué se habla la pregunta. No, en vez de decir, este, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo tantos. Ah, no, a lo mejor como es informal, directamente, tengo tantos. 16, 15 años. Years old. ¿No? Entonces O- ahí es donde te puedes ir en esa parte. O por ejemplo, ¿de quién es? ¿De quién? No, es la sombrilla. Ah, es de José. Y ya no tienes que decir, la sombrilla es de José. ¿No? Porque ya en el contexto de lo que es la conversación o en el texto en el que estés realizando, ya no va a ser necesario volver a repetirlo. ok, ¿Sí me explico? sí. Ok, vale. No encuentro el libro de justamente ese libro, pero no he leído ningún libro así contigo, ninguno. Ya Am, encontré he uno. leído No leímos bueno, no leímos la importancia de ser Ernesto, más bien leímos de Canterville Ghost, ¿no? El fantasma de Canterville. ¿O no lo leímos tampoco? ¿No lo leí contigo? no recuerdo. No. Ok. Bueno, entonces te voy a compartir este de aquí, aunque es de Canterville Ghost. Si es una historia, pues igual, no tienes que ponerle un título a tu texto. No va a ser necesario colocarlo aquí como en el libro, el autor y todo lo demás, pero sí darle un título sencillo a tu historia para saber de qué trata tu historia. Y nos vamos a ir directamente a cómo inicia la historia. No dice The Canterville Ghost. Este es un libro, entonces obviamente está largo, pero tenemos aquí como una introducción de la historia. Se supone la historia trata sobre el fantasma de Canterville y Canterville justamente es una casa.
una casa, no me acuerdo en dónde es la casa. Ah, creo que de hecho es Canterville, la casa es Canterville, no, mentira. Más bien la casa se llama Canterville porque le pertenecía al señor Canterville, ¿no? Entonces nos da una introducción de los personajes y nos empieza a decir, pues la persona, en este caso el señor, Otis, era un americano que vivía en Nueva York y justamente pues se quería ir a vivir mira, aquí dice, a Inglaterra, para ir a vivir y trabajar, ¿no? Y él a la hora que va a buscar un lugar, encuentra un lugar en las afueras, no de la ciudad, de London, y nos empieza a decir que justo encuentra este lugar que prácticamente a él le encantó. O sea, dijo, no, yo sí lo quiero, véndemelo. El que le estaba vendiendo la casa le menciona que está seguro, es que hay muchos rumores sobre esta casa, ¿no? Es una casa bastante vieja y pues muchas personas la verdad es que no se atreven a vivir ahí por la historia que tiene, ¿no? Y le dice, ay, no exageres, ¿qué historia va a tener? No, pues es que hay un fantasma. Yo no creo en fantasmas. Entonces, justamente nos empieza con esta parte, ¿no? Cuando haces una historia, lo ideal es darle una introducción a tu historia. Como es una historia corta, a lo mejor puedes, no sé, te toque hablar sobre una historia de algo que te haya pasado. Entonces, inicias en pasado cuando yo tenía tantos años o cuando yo vivía, ¿no? Etcétera, a un contexto de, ahí en el abril del 2005 y ya empiezas con tu historia. Pues yo estaba haciendo o yo recuerdo que estaba en tal lugar cuando pasa tal cosa o cuando tal persona llega, entonces, ¿no? Pasa esto y todos decidimos irnos a tal lado, ¿no? Entonces, justamente yo creo lo importante también de una historia cuando la estés contando es darle un buen seguimiento a tu historia. Y aquí ya sería muy válido utilizar todos los adverbios de secuencia que estuvimos aprendiendo. A lo mejor no vas a iniciar con first, second, pero ya cuando vayas hablando sobre tu historia, justamente, ¿no? Cuando yo vivía entonces, then, ¿no? And next, later, antes de, ¿no? O después de, no, before and after, ¿no? Finally, finalmente. Entonces aquí es donde sí utilizaríamos todos esos adverbios de secuencia que ya vimos en una clase anterior. ¿Sí te acuerdas de ellos? Sí. Ok. Vale, entonces, pues nos quedan como 15 minutos. ¿Te parece que hagamos un ejercicio igual, sencillo? Yo creo que vámonos directamente a algo que tú creas que te puede costar más trabajo. O sea, de las opciones que te está dando, que es una carta, correo electrónico, una historia, un artículo, selecciona de esos 4 el que tú creas que te llegue a costar más trabajo y hagamos un texto justamente de 110 palabras en estos 15, 20 minutos. ¿Vale? Ok.
Ya acabé, hice como 97 palabras. Ok, vale, si quieres me lo mandas y yo creo que lo reviso y más tardar el día de mañana te lo mando, ¿vale? Corregido, en caso de que tenga que corregir, ¿te parece? Porfis. Sí, está bien, lo mando y ya nada más quedaría como el pendiente, sin problema. Ujú, vale, entonces igual si te llega a surgir alguna duda, alguna pregunta, avísame, ya sin problema por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Ok, Y sí, ya sin ningún problema te puedo mandar a lo mejor un ejercicio o un ejemplo, ¿vale? vale, muchas gracias, teacher. Ok, vale, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas por el momento, quedamos al pendiente y nos vemos el próximo martes. Thanks, teacher. Goodbye. Thanks to you. Bye bye.